Bueno, el presidente Luis Abinader, en una de sus alocuciones recientes, solicitó al Consejo Económico y Social que se reuniera para comenzar a discutir el pacto eléctrico. Una de las iniciativas que está establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 de la República Dominicana y que no se ha podido aprobar pese a las reuniones múltiples que han sostenido diferentes sectores. Además, una tarea pendiente para el desarrollo de la República Dominicana. Por esa razón, hemos pedido que nos acompañen esta mañana Bernardo Castellanos, especialista en temas energéticos, en energía eléctrica, y Fernando Peña, coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha formado parte del conjunto de actores que representan a la sociedad civil en esta discusión por el pacto eléctrico, para que nos digan cuáles son las expectativas que podemos tener con relación a esta nueva convocatoria. Muy buenos días a ambos, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y es un placer compartir este escenario con Fernando. Bueno, pues vamos a empezar de una vez por ¿cuál es la expectativa que le genera esta convocatoria, nueva convocatoria del Consejo Económico y Social? Porque ya se había anunciado a principios de año que el pacto eléctrico se iba a firmar. Entonces, ¿qué, digamos, impresión le genera el que se convoque de nuevo para hablar del tema? Vamos a empezar con Fernando, por favor. Bueno, en primer lugar, cuando el presidente de la República, hablando de la situación del país y de los desafíos del gobierno, decidió y anunció que estaba disponiendo la convocatoria del pacto fiscal y del pacto eléctrico a través del Consejo Económico y Social, como debe ser, nosotros abrimos de nuevo las esperanzas. Y las abrimos porque realmente ya el propio Partido Revolucionario Moderno, desde el momento en que se produjo, fue en el del año 2019, enero-febrero del año 2019, el Partido Revolucionario Moderno había establecido públicamente su posición y había dicho, después de haberse retirado del pacto, que el documento oficial del Palacio proponía mantener de hecho los 3 consejos de la CDE y dejar que las cosas siguieran igual, y que además era un esquema inexplicable que contradecía la ley y el fundamento de cualquier mercado, así como los estudios que se habían hecho de tarifa, etc. Dijo el PRM en voz del ministro de Energía y Mina actual, que era en ese momento y lo es la principal figura del equipo energético del Partido Revolucionario Moderno. El PRM había dicho eso no solo sobre el proceso del pacto, sino que lo dijo de manera directa sobre el documento último que el gobierno quiso simular como un supuesto consenso entre todos los actores que discutíamos el pacto, pero que solo era el producto de la puesta en común entre una parte de la cúpula del empresariado, específicamente ligados a los usuarios no regulados, y una parte del sector generador con el gobierno. Cuando eso sucedió, se puso en mucho más evidencia la crisis que había sido resistida al interno del pacto por la sociedad civil, que había planteado desde el de diciembre del 2017, cuando se hizo la primera gran crisis en la discusión del pacto, que no se podía imponer un acuerdo tras bastidores hecho de esa manera. Eso solamente aseguraría que la matriz energética dominicana asegurara que la tarifa eléctrica se elevaría, que se mantendrían las pérdidas de energía, donde se concentraba fundamentalmente la corrupción del sector eléctrico en las redes, que se eliminaría lo que obligaba al pago de las compensaciones y que al mismo tiempo el 10% que deben pagar los usuarios no regulados, y no establecería además la veeduría social. Habíamos planteado todo. Cuando el presidente ahora convoca, se abrieron las esperanzas. Sin embargo, se dijo algo que nosotros lo comunicamos de manera directa en un documento el pasado miércoles a Rafael Toribio en una reunión que sostuvo la sociedad civil del pacto con él
las nuevas instalaciones de este Consejo Económico y Social. Y le dijimos que nos preocupaba que se dijera que todo estaba listo para el pacto, que había un documento que solo faltaba ajustar cosas para firmarlo. Y después incluso dijeron que esperaban que antes de diciembre esto se hiciera. Nos preocupó porque efectivamente no existe todavía ningún documento consensuado del pacto. El pacto fue interrumpido en momentos en que se quiso opacar incluso la sociedad civil. Y fue interrumpido también porque el Partido Revolucionario Moderno reiteró la posición que tenía y apoyó la posición que había tenido la sociedad civil. Si se hace ahora una discusión transparente, se retoman las cosas como debe ser, entendemos como posible y además como necesario que se pueda avanzar en el proceso de discusión de un pacto que tiene que incluir de verdad a la sociedad. Pero para ello no se puede ni cambiar la metodología, que es la metodología del consenso, es la metodología de la puesta en común, no se puede pretender resolver las cosas por mayoría, y además hay que transparentar la discusión e incorporar una serie de elementos que fueron negados en la discusión del pacto, como el tema de Punta Catalina, los estados financieros auditados de la sede y una discusión transparente del problema de la tarifa técnica y otras cosas que gente como Bernardo puede desarrollar como técnico que es de manera mucho más detallada. Bueno, a mí no me está llegando bien el audio de Fernando Peña, lamentablemente. Pero quiero preguntarle a Bernardo Castellanos. Hace 8 años que se emitió una ley en el 2002 que obligaba a llegar a un pacto eléctrico y parecía dar un plazo generoso, decía que a más tardar en 1 año, pero han pasado 8 y todavía no hay pacto eléctrico. ¿Hay motivos para pensar que ahora sí se va a lograr? ¿De qué depende eso? Bien, yo diría que las expectativas alrededor del pacto eléctrico hay que centrarlas en 2 aspectos. 1, que finalmente se firme, y 2, que se cumpla, porque no hacemos nada con firmar un papel y que luego no se cumpla. Entonces, y la primera expectativa de que se firme, yo creo que las posibilidades son amplias, sobre todo si el PRM, que hoy es gobierno, mantiene la coherencia que tenía cuando era oposición y coincidía muchos de sus planteamientos con los planteamientos de la sociedad civil, porque fue la sociedad civil y fue el PRM que en esencia impidieron con su oposición a que ese pacto se firmara. Entonces, yo entiendo que si hay coherencia en el PRM desde el gobierno, se puede avanzar rápidamente hacia la firma, aunque hay algunos escollos desde mi punto de vista que tienen que ser salvados, los cuales básicamente yo resumo primero en la aceptación de la veeduría social, que ha sido un tema de discusión insistente y persistente en el pacto, que el PRM en principio estaba de acuerdo y si es coherente lo mantendrá. El tema de la compensación de los apagones que está en la ley y que nunca se ha aplicado porque no se ha elaborado un reglamento. Y ha sido un punto exigido y reiterativamente también por el sector social. Está el asunto del régimen de consecuencias, que también el PRM era partidario de que era un régimen de consecuencias en todos los sentidos. La calendarización de las actividades del pacto, porque no se hace nada con firmar un pacto, que no se le ponga fechas a las actividades, digamos, principales del pacto. Entonces, porque es la única manera, junto con la veeduría social, se pueda dar seguimiento al cumplimiento en un espacio y en un tiempo finito, no infinito como sucede aquí con las cosas. Otro tema es la discusión alrededor de los consejos de las empresas eléctricas. El PRM y el sector social inicialmente plantearon los 7 consejos que existían en las empresas eléctricas estatales se redujeran a 1 y que los miembros de ese consejo fueran seleccionados por un concurso público de competencia. El PRM avanzó porque los redujo de 7 a 3, pero todavía se queda corto y no ha cumplido su propuesta
es que los miembros de ese consejo fueran elegidos por un concurso público y que fuera en base a competencias. Se han designado por la misma metodología tradicional, donde hay una mezcla de todo tipo de personas, o sea, personas que tienen experiencia y personas que no tienen ninguna vinculación ni experiencia en el sector eléctrico. Y un tema que va a ser posiblemente álgido, que es algo nuevo que surge ahora en esta coyuntura del nuevo gobierno, es que en el presupuesto del 2021 está contemplado la venta de activos para financiar el presupuesto. Los activos más atractivos de los cuales se dispone son, número uno, la venta de las acciones que tiene el Estado en las empresas generadoras de Jaina y Tabo, y lo otro, la venta de Punta Catalina, de las acciones de Punta Catalina. Lo de Punta Catalina, desde mi punto de vista, va a ser un proceso mucho más largo, porque ahí hay que esclarecer muchas cosas, el tema de las auditorías, entonces eso va a tomar mucho tiempo. En cambio, las ventas de las acciones de Jaina y Itabo, donde en Jaina el Estado es dueño del 62% y en Itabo del 50%, es un proceso más expedito, sobre todo porque como esas empresas son empresas comerciales, no son creadas bajo el Código de Comercio, no bajo una ley como es la CDE o SGI o la empresa de transmisión. Entonces, ahí los estatutos o el acuerdo comercial que hay entre los accionistas es que si un accionista decide vender sus acciones, tiene que dar la primera opción de venta al otro socio. Entonces, ahí sería un proceso diferente al de Punta Catalina, que en caso de que decidieran vender el 50%, tendría que ir a una licitación pública y pasar por la aprobación del Congreso. En este caso sería una negociación directa entre el Estado, que es el socio que eventualmente podría estar vendiendo sus acciones, con la otra parte que es la dueña del otro capital accionario de esas empresas. Ahora, lo que decía Fernando hace un momento es importante cuando señala que al hacerse la convocatoria y la reunión de este lunes pasado se habló de la posibilidad de avanzar rápido, porque hay mucho consensuado y Fernando dice que no es así. Y recordamos que con la cita que ustedes hacen, cómo se trancó el proceso al final y se dijo, van a firmar el pacto, y había gente que decía que si se empezara con cumplir la ley, avanzáramos más. A mí me queda una inquietud y es, ¿quién representa a la gente en esta discusión donde evidentemente hay tantos intereses? Con las citas que ustedes han hecho nos muestran lo diverso que es el sector eléctrico y el pastel, cómo se divide y la cantidad de intereses que hay, y también probablemente el desorden en otros aspectos. Entonces, al pueblo, al consumidor, a la población dominicana, ¿quién la representa en esta discusión tan importante para la sociedad dominicana? Bernardo o Fernando, cualquiera de los dos que nos cuente. Bueno, mientras en lo que ha pasado justamente, y si no se firmó el pacto como nosotros habíamos dicho en su momento, de alguna manera sancochado, si eso no se hizo, si no se frió el pacto, como dijimos, si no se electrocutó el pacto, como dijimos en las discusiones, se debe a que había un contén de resistencia y un sujeto de defensa de los consumidores y las consumidoras, del pueblo dominicano. Y eso lo representó una sociedad civil que por primera vez se articuló de verdad, produjo sus estudios, se acompañó de una serie de técnicos y de especialistas y de la academia que permitió precisamente construir propuestas alternativas. Todo eso que ha dicho Bernardo fue planteado en múltiples ocasiones. Incluso la denuncia a la falta de transparencia se hizo de manera tan directa que ustedes recordarán cuando nosotros denunciamos como sector social todo aquel tema de la planta secreta que, como se pretende ahora con los aeropuertos, hacer uno al lado de otro, en aquella ocasión se pretendía hacer otra planta generadora de energía al lado del mismo punto donde se construyó o se está terminando de construir el aeropuerto que alimenta a Punta Catalina de carbón. Ustedes recordarán justamente eso se hizo en medio del pacto. Nosotros como sector social hemos concentrado la cosa en la defensa de los usuarios, porque los consumidores y las consumidoras, los usuarios finales de la
de la energía precisamente son los que no tienen los grandes intereses económicos, los tiene el gobierno, que además de dueño y de controlador del regulador y del sistema de regulación, es también propietario, es generador, es dueño de las distribuidoras en los hechos. Solamente las distribuidoras son mixtas porque el 1% corresponde a los trabajadores de la antigua CDE. Por eso su proceso es diferente y por eso incluso cerramos durante toda la discusión del pacto la defensa a que el sistema de propiedad de la sede no podía ser variado y que el Estado debía seguir con el control de eso. Nos opusimos y nos oponemos a la venta de la sede. El sector hidroeléctrico es absolutamente del Estado. El sector transmisión es totalmente del Estado y de hecho más del 50% de la generación térmica también es del Estado. Lo que dice Bernardo del peligro que hay ahora hay algunos peligros en la nueva discusión, no solo por el tema de la propiedad y en el caso de Eje Jaina y Eje Itabo, sino el caso también de las hidroeléctricas y cómo se maneja el tema de la energía alternativa. La propiedad pública tiene que ser defendida y no puede entrar en discusión y en juego durante todo este tema. Es más, si ustedes recordarán que hace unos días, cuando el ministro de Energía y Minas dijo que el Estado no había hecho una inversión en Punta Catalina tan grande para venderla, que él no descartaba que eso se pudiera discutir a futuro, pero que eso no estaba en agenda ahora. Dijo el ministro de Energía y Minas. Al otro día, otro altísimo funcionario del gobierno dijo lo contrario. Y horas después se creó una comisión que no la encabeza el ministro de Energía y Minas, como una supercomisión para todo el tema eléctrico del país. Eso nos llama preocupación y alertamos al país a que le dé seguimiento a estas cosas y a ustedes, a los medios de comunicación, porque no se puede poner en juego el patrimonio público, la propiedad del Estado. Eso no debe entrar en discusión. Por eso el sector social, en el caso de Punta Catalina, además de plantear el tema de la auditoría, propuso un nuevo modelo de negocio, un modelo de negocio alternativo que no implicara privatización, sino democratización de las acciones a partir de la participación ciudadana, de la participación del mundo cooperativo. Igual lo hicimos con las EDES y planteamos el tema de que no tenían que ser vendidas ni cambiar el régimen ahora y no meter eso en discusión. Y que por el contrario, en base al conocimiento de los estados financieros auditados de las EDES, se pusiera y se convirtiera en una sola empresa todo, precisamente para evitar las cosas y hacer las cuestiones como el gobierno del el PRM se comprometió y ahora deben hacer como gobierno. La ley, en la discusión del pacto, puede ser reducida a un solo punto. Si aquí se hace el acuerdo de firmar la ley, de cumplir la ley, no es necesario pacto. Es más, la propuesta que hizo el gobierno anterior y lo que trata de retomarse ahora es un documento que más del 80% lo dice la ley. No hay régimen de consecuencia, no hay veeduría. Entonces, esto tiene que ser transformado de manera efectiva y la discusión debe llevar de manera responsable y el PRM está comprometido con eso si quiere ser coherente. Bueno, el tema da para mucho. Lamentablemente se nos acabó el tiempo.